En este video veremos cómo generar un formulario con la librería WSUI. Primero, lo que vamos a hacer es ir hacia los demos, ir a la parte de formulario y conseguir más demos. Aquí vemos una opción llamada Auto Templates. Entonces, a mí me interesa generar un form de este tipo con el código fuente que da este ejemplo. Como ven, es muy sencillo. Solamente me basta traer la librería de jQuery, la librería de WSUI, así mismo como su archivo CSS para los estilos. Si se fijan, esto ya tiene un estilo bastante pulido. Posterior, en mi página web, yo solamente necesito tener un elemento, div, y a este elemento es donde se va a hacer el renderizado del formulario. ¿Sí? En la parte de JavaScript, cuando se termine de cargar la página, vamos a seleccionar ese nodo y se le va a renderizar el formulario con estas propiedades. Aquí tiene un nombre, tiene el header, tiene una URL donde hace un post, tiene los campos definidos de esta forma, el nombre del campo, el tipo de campo que es, si es requerido y algunas opciones de configuración del HTML. Posterior tiene las acciones. Estas acciones vienen siendo los botones. Los que yo veo aquí abajo de Save y Clear, aquí los veo como una forma de un objeto donde cada propiedad es un botón y el valor de esa propiedad es la función a ejecutar cuando yo oprimo ese botón. Aquí vemos que tiene esta función donde hace referencia a TIS. TIS es la librería W2Y. En este caso, este TIS refiere al TIS del form. Este form hace un .save y es por eso que aquí requiere una URL. Es decir, va a mandar los datos de este formulario con este save a esta URL. Ojo con eso. Y ya. Luego, vamos a tomar también como ejemplo el demo de un grid. Vamos a hacer un grid simple, como este de aquí, para mostrar los datos que ya tenemos en nuestra tabla de usuarios. Si vemos el código, es muy similar. Tengo la librería de jQuery, tengo la librería de WSUI y tengo su hoja de estilos. También un solo elemento div, donde yo voy a renderizar el grid. Igual tiene un nombre, una URL, esta URL es de los datos. Este método es para hacer un get sobre esta URL de los datos. Es decir, este es el método con el cual yo me voy a traer ese listado. Y las columnas. Aquí vemos cómo está el listado. Tiene un atributo total de 9 y un records, que es una lista de objetos. ¿Ok? Bien. Vamos a pasar al código. Y aquí tenemos el código. Vamos a generar dos nuevos HTMLs. Uno lo llamé formulario y el otro lo llamé lista de usuarios. Y hacemos copy-paste del ejemplo. Adaptamos para tener un header que a nosotros nos convenga y cada uno de los campos va a coincidir con los atributos definidos en nuestro objeto DAO. Aquí está nuestro objeto DAO. Tenemos un ID, tenemos un nombre, un email, una creación y un password. ¿Okay? Aquí se modificó del ejemplo pasado en la lista anterior de videos, agregando esta anotación. Vamos a autogenerar el ID. De esta forma, cuando yo mande null a la base de datos, me va a generar el ID correspondiente a este elemento, dado por la misma base de datos. Agregamos también estas anotaciones de Lombok
para tener un builder y los constructores sin argumentos y con todos los argumentos. Dicho esto, pues vamos a ver el formulario. Les comentaba que en las secciones son botones. Tengo botón de guardar, un botón de listado, que voy a hacer un salto hacia mi otro HTML, y el botón clear lo dejé exactamente tal cual como venía en el ejemplo. Para el listado, este es más sencillo. Hicimos uso del grid simple y aquí simplemente tenemos en cuenta que requerimos de la información de los usuarios. En el anterior video ya habíamos hecho un servicio de usuarios para traer todo el listado. Entonces, ¿qué es lo que nos hacía falta? Nos hacía falta un getMapping, en este caso getUsuarios, para traernos ese listado como objetos JSON. En este caso, el records del grid puede sustituir el URL que definía el ejemplo. Y así también el record ID del grid vamos a establecerlo como el ID del usuario que va a llegar. Luego entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es una página donde estamos haciendo uso de la librería jQuery, de WSY, su estilo, un nodo donde va a estar el grid. Aquí ajustamos los estilos para que esté el total de la página. Y en el parte de JavaScript, cuando se termine de cargar el HTML, hacemos una petición a Ajax con este get a algún getMapping que hayamos definido. De hecho, acá lo tenemos. Y el resultado lo voy a insertar en los records del grid. Es así de simple. Las columnas igual. Cada campo debe coincidir con cada propiedad de mi usuario. En este caso, propiedades que quiero mostrar. Obviamente la password no la voy a traer a la página web. Luego entonces vamos a ver qué fue lo que agregamos. Como hicimos estos dos HTMLs, yo necesito haber tenido esos mappings, tanto para el form, para generar un nuevo usuario, como el listado de usuarios para ver qué usuarios son los que ya tengo registrados. Agregamos una clase llamada controlador REST. Agregamos esta notación de REST Controller, que viene también del framework de Spring, con el cual ya vamos a estar pudiendo mandar los datos directamente hacia este controlador, y esta clase se va a encargar única y específicamente de traslado de datos. El Greeting Controller se encargaba de manejar vistas, es decir, las páginas web, y este de acá se maneja únicamente los datos que voy a solicitarle. Este get, para traer la lista de usuarios, hace uso del service de usuarios con este método getAll que ya habíamos visto en el video pasado. Igual, este servicio de usuarios lo agregamos como un recurso. Vean que aquí no tengo que darle una inicialización, pues es un recurso inyectado por el mismo framework de Spring. Adicional tenemos un post mapping. El post es para poder recibir datos. En este caso yo decidí que cuando formulario hiciera guardar, enviar un post a alta con un request, de tal forma que voy a hacer una cadena de texto de este record. Para la librería WSY, this está apuntando al formulario. Entonces, esta es análoga a decir, dame el registro de este formulario. Entonces, eso lo transformamos en un string y lo podemos mandar con un post. ¿De acuerdo? Ahora vamos al controlador REST. Aquí llega el request, en este caso es un usuario en formato de JSON. Aquí genero mi objeto JSON propiamente, dándole ese input de string.
y genero un usuario. Lombok agregó este builder para poder manejar el hecho de generar un nuevo usuario mediante sus atributos y al final la función build para crear un nuevo objeto de esta clase, seteando cada uno de los valores apropiadamente. Al usuario JSON le vamos a obtener los strings de email, de nombre y de password. Para el caso de creación, como estamos dando de alta, la creación es en este instante. Mandamos llamar a la clase calendar.getInstance, me da una instancia del calendario de la fecha hora actual y hacemos getTime para setearlo a la creación. Posteriormente mandamos llamar el servicio de usuarios y hacemos un create para este nuevo usuario. Este método create también lo generamos nosotros, es decir, que este de aquí es nuevo. En la interfase de usuarios, de usuario service, generamos este método público que regresa un usuario, le llamamos create y de datos de entrada pues tiene el DTO de usuarios. Así como lo pusimos en la interfase, lo pusimos en la implementación. De aquí hacemos clic y vamos directamente a la implementación, el cual simplemente hace el uso del repositorio de usuarios .save y ya guarda la instancia de ese usuario y así es como lo genera. Luego entonces, ya después de generar el usuario, si este método no tuvo ningún error, vamos a generar una respuesta diciéndole ok, este es un status 200 en las respuestas y vamos a decirle que el body de esta cosa tiene un status success y lo usamos como un resultado en JSON. ¿Okay? Luego, adicional, ¿qué se tuvo que configurar? Probablemente haya algunos errores al momento de mandar un post a la aplicación. Si nosotros no tenemos esta propiedad configurada, este de aquí, si no tenemos deshabilitada, significa que nosotros vamos a tener que estar generando tokens de autentificación para cada una de las peticiones que haga la página web. Deshabilitar esto va a dejar nuestra página web un poco más insegura, pero a manera de ejemplo me sirve para poder estar mandando cualquier petición a este server. Con esta parte ya los posts son admitidos. Muy bien, eso es todo en la parte del código que vamos a mostrar aquí. Vamos a hacer una prueba en la página ya generada. Ojo en esta parte, al momento de generar listado de usuarios, agregamos adicionalmente esta anotación de response body, el cual me va a transformar directamente mis objetos de Java en JSONs. ¿Sí? Esto es un dato muy valioso. Tómenlo en cuenta. En mi página greeting agregamos un botón, el cual simplemente va a navegar a el formulario. Aquí vamos a dar de alta un nuevo usuario con un correo y alguna contraseña. Y listo, vamos a darle clic a guardar. Este resultado es un alert que mandamos y bueno, aquí solamente me dice que hay un objeto que se regresó. ¿Ok? Esto mismo lo podemos modificar. Ahora vamos a ver ese listado para ver si es cierto que este usuario se guardó. Listado. Y navegamos al grid y vemos que este usuario efectivamente se guardó. Y aquí aparece la hora en la que fue almacenado.